Muy buenos días, mis queridos amigos. Soy Teresa Paredes, tu coach internacional, y te saludo el día de hoy, 9 de julio del 2019, martes 9 de julio del 2019, siendo las 9:45 de la mañana. Te saludo desde Suiza. Les doy una cordial bienvenida a este espacio, a todos quienes me siguen, mi familia, con amigos, seguidores en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y en todo el mundo, porque esta red está en todas partes del mundo y eso es lo que me hace sentir bien para aquellos de habla hispana, ¿no? Mira, esto es para la gloria y la honra del Rey que está siempre conmigo, y lo que voy a dar el tema de hoy es de cómo romper la maldición de enfermedad en tu vida. O sea, voy a hacerla en la mía, en la tuya, en la de mis hijos, mi familia, mis generaciones futuras, mi nieta, y en la tuya y las que todos aquellos. Va a pasar un milagrazo, aquellos que siguen a Dios, a Cristo, Jesús, lo conocen a Dios, y aquellos que no lo conocen, pues algo tiene que pasar en sus vidas, porque de que pasa, pasa. O sea, Jesús no les deja, no los suelta, no se le escapan. Entonces estamos en tiempos de avivamiento, cosas nuevas se vienen, y por eso decidí hacer estos videos, ¿no? Este tema va a ser de cómo romper la maldición de la enfermedad. Antes de todo, quiero expresar una idea que la escuché, la estudié, la analicé en algunas prédicas, en algunos videos que estuve observando para aprender, aparte de las que yo ya conozco, las mías propias, y es que en este mundo la única persona, el único hombre puro, perfecto, santo, libre de pecado, obediente y todo para cumplir el propósito y la misión en este mundo, en esta tierra, fue Jesús. Y lo asesinaron, lo sacrificaron, lo crucificaron solo por el hecho de ser, decir y predicar y proclamar que es el Hijo de Dios y que trae buenas nuevas y cosas nuevas del reino de los cielos, y decir que Él es un rey, porque todos lo vieron como un simple carpintero, pero Jesús no era solo un simple carpintero. Jesús es un rey, un hijo de Dios, y su reino es inmenso, el único. En este pensamiento decía, bueno, si Él es el único, entonces ¿qué somos todos nosotros, ¿verdad? Todos somos un pedazo de pecadores, y todos somos un pedazo de malvados, y todos somos un pedazo de mierda en este mundo. Seamos pobres, seamos ricos, seamos de clase media, blancos, negros, mulatos, mestizos, yo qué sé, todos estamos en una misma lugar, en un mismo planeta. Y decía, pero entonces, ¿qué nos hace la diferencia de ser tanta mierda a dejar de ser una mierda? Entonces, entonces el pensamiento mío era que, bueno, si Jesús, su muerte, su crucifixión representa el sacrificio de un puro inmolado, de una oveja blanca pura inmolada para redención de nuestra vida, de nuestros pecados, porque ahí Él se lleva nuestra maldad, nuestra impureza, nuestra mierda, nuestra pobreza, nuestra iniquidad, nuestra enfermedad, se lleva todo para darnos todo lo que Él tiene arriba y lo bajamos a los cielos. Es interesante conocer esto, entenderlo, cuando ya lo conoces de verdad a Él, porque yo, imagínate, hace 38 años, yo de esto no sabía nada. 38 años de mi vida permanecí en la oscuridad y en total ignorancia, creyendo en mí misma y haciendo las cosas como yo creía que debían ser o como me habían dicho que tenían que ser. Y nunca pensé que había algo más allá. Sí, sabía que había algo más grande y más allá que se venía, pero no sabía cómo, dónde, cuándo y por qué. No entendía. Pero cuando lo entendí, cuando Jesús me encontró, me buscó, me liberó, me paró aquí y me dijo, ahora vas a hacer esto o aquello, o le digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Estás bien con esto? Entonces ya dejas de estar en ese mundo de la mierda. Sueltas eso, y Él hace que sueltes eso para pasar al mundo de los... Porque solo hay dos lados, no hay más. O te vas con lo del mundo, o te vas con Dios. O predicas su palabra y haces lo que Él quiere que hagas según su voluntad, o haces lo que todo el mundo hace.
y todo lo que todo el mundo hace es muerte, es iniquidad. Ya les voy a explicar siempre en todas las cosas por qué esto es así y funciona así, ¿no? Interesante. Pero bueno, el asunto es que pasando de esto, de este pensamiento, de esto, yo decidí seguirlo a él. Dije, es que no, Señor, yo te elijo a ti, porque si he visto tantas cosas, tantas maldades, tanta basura, incluida en mí, incluido en la gente que conozco, incluido en familia, incluido en todo, sin importar si sean latinos, blancos, negros, mestizos, suizos, ecuatorianos, sino en general. Dije, si veo tanta cosa, Señor, no, yo te elijo a ti. Muéstrame tú cuál es el camino, porque yo no sé a dónde, cómo ir. Solo guíame tú. Cuando lo hago, lo hice, Él siempre me redime y siempre me muestra las cosas como tengo que hacer y me muestra y las deja que pasen. Bueno, entonces yo elegí el tema de cómo romper la maldición de enfermedades el día de hoy, ¿no? ¿Por qué elegí este tema de cómo romper la maldición de las enfermedades? El día de hoy voy a romper las maldiciones en mi cuerpo y en la de mis hijos, la de mi familia, como dije, y de ustedes. ¿Por qué elegí? Porque yo tuve un sueño, hace 3 días tuve un sueño, donde yo vivía antes en Ecuador, en Quito, en el sector de la Pío 12. Yo iba caminando por una calle donde yo vivía y a lo lejos yo vi que había un incendio. Yo vi fuego, vi humo y vi a un niño tendido en el piso. Y yo caminaba y decía, ay no, que no sea mi hijo, no creo que sea mi hijo. Yo me acercaba y me acercaba, cuando veo y me acerco, era mi hijo Adrián, tendido en el piso, porque desde lejos veía que le estaban dando respiración, o sea, le estaban aplastando el tórax para darle respiración, oxígeno en sus pulmones. Y yo vi eso y yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces yo tuve mucho, miedo no me dio tanto, pero me desperté inmediatamente y ese momento que me desperté desaté el poder de la sangre de Jesús. Y dije, eso no va a pasar en mis hijos, no va a pasar en mi familia, no va a pasar en las futuras generaciones, ni nietos, ni nada. Eso no tiene que pasar. Y estaba un poquito, no asustada, pero sí inquieta por eso, ¿no? Porque yo siempre digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Que el enemigo me está queriendo arrebatar. ¿Y qué quieres decirme tú? Porque siempre es una confrontación de poderes, ¿no? Del bien y del mal. Dios siempre te va a querer poner a un lado bueno, pero el enemigo siempre te va a buscar las debilidades para tenerte, para hacerte quedar en el pasado y en el miedo. Y yo lo odio eso, porque cuando ya lo descubrí cómo actúa el enemigo, dije, no, en mi vida tú no vas a entrar, no me vas a molestar, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, a nadie. Entonces, yo lo que hice es un poquito dejar pasar el tiempo y ver qué es lo que debo hacer con esta situación. Y pues descubrí que hay una maldición impuesta en este país, en Suiza hay una maldición por el mismo hecho de la caja de seguro, cómo funciona el Estado, cómo funciona todo. Y también hay maldiciones generacionales hechas por personas de antes de mi familia, y también en la propia familia, y también por amigas y personas envidiosas, y por el enemigo, porque donde hay un hijo de Dios, un cristiano, el enemigo siempre va a estar atacando, porque él sabe que donde va a haber un cristiano va a haber la verdad. Porque donde hay un cristiano hay verdad, hay sanación, hay liberación, hay riqueza, viene finanzas, producción, viene prosperidad, viene bendición, o sea, viene tantas cosas que entonces el enemigo está alrededor, buscando por dónde meterse en la casa, entrar y a molestar. Entonces pude identificar que esta maldición es en mi hijo, ¿no? Porque en mi hijo el temor, el miedo de perder a la muerte, el espíritu de miedo, el espíritu de muerte, el espíritu de perder lo que amas, entró cuando mi hijo tenía 1 año y medio aproximadamente. Y esto hay que tener claro, que hay gente enemiga que nos odia, que nos molesta, que nos critican, nos juzgan y hasta hacen hechicerías y maldades. La maldad existe. Hacen brujerías, hechizos, magias negras, cualquier cosa. Porque si te ven bien, te ven prosperando, o aunque no estés trabajando en lo máximo, pero te ven feliz, te ven tranquilo, te ven con Dios,
al enemigo te va a odiar por simplemente de estar, brillar, porque te brilles solo por estar con Dios, te va a odiar, porque el enemigo no quiere verte feliz, quiere verte siempre con algo. Y esas son hechizos, maldiciones, cosas. Entonces yo descubrí que a mi hijo le habían hecho algo así porque dejé entrar por el adulterio en mi familia. Cuando estuve casada dejé entrar al enemigo. Esa fue mi responsabilidad, pero obvio, siempre va a haber algo donde uno tiene que estar con los ojos claros a ver qué pasa, y por eso ahí yo descubrí y fui al punto, a la raíz de mi trauma, que fue cuando mi hijo le dio una salmonelosis y fue al hospital porque en la mañana él tuvo en una madrugada, no, primero antes le dio diarrea y la médica, la doctora, la pediatra me dijo que le ponga un supositorio. ¿Cómo me va a decir un supositorio que le ponga a mi hijo cuando estaba con diarrea? Mi mamá era enfermera y por eso yo sabía muchas cosas y hasta por lógica. Tú te das cuenta, no, pues ¿cómo le vas a poner un supositorio en contra de la fiebre si el niño está con diarrea? Se le va a salir todo. Y eso... Aquí estos médicos son mucha ciencia, pero nada que ver, para mí no valen, no tienen ese el don de ser médicos. Aquí trabajan porque tienen que trabajar y ganar dinero y punto, y no tienen ni siquiera una noción lógica de las cosas, ni lógica ni espiritual de lo que está pasando. Horrible. Entonces mi hijo le dio diarrea y se le salía. En la madrugada yo sentía que algo pasaba. Cuando me desperté le escuché convulsionando. Mi hijo le salía saliva por la boca, convulsionaba y me dolía porque yo pensé que ya se estaba muriendo. Mi hijo se estaba como muriendo, y en la fiebre alta que él tenía también convulsionó antes y yo no le podía bajar la fiebre a pesar de que yo le bañaba en agua fría, pero y es que no tomaba, él no podía tomar, era feo. Y entonces fui al hospital, primero antes de eso mi hijo se desmayó, se murió en mis brazos, se desmayó en mis brazos. Mi hijo estaba como muerto, con la cabeza para abajo, así, en mis brazos, como muerto. Y ahí yo gritaba y yo lloraba desesperada y le decía a mi ex esposo que llame a la ambulancia porque no sabía qué más iba a pasar. Yo pensé que mi hijo se había muerto. Ese era mi trauma, eso me mostró el Espíritu Santo. Este es tu trauma, Teresa. Aquí el trauma es que tuviste miedo porque pensaste que tu hijo ya se murió, porque pensaste que perdiste a tu hijo. Y ahí te entró el espíritu de miedo, de pérdida a tu hijo. Y de culpabilidad, tal vez, sin ni siquiera tener la culpa, o de responsabilidad o de culpabilidad por el adulterio y por muchas otras cosas. O sea, y por todo el historial de mi vida. Entonces ahí se entró el enemigo con un espíritu, 2 y 3 y 1.000.000 y 1 legión. Y ahí me atacó porque ahí estuve muy débil. En el hospital yo sufría muchísimo viendo a mi hijo gritar, porque él no podía decir me duele, la muerte estaba luchando entre la vida y la muerte, mi hijo, y mi hijo gritaba. Él es un sobreviviente, él es un milagro de Dios, él es un hijo para mi Dios, es un poderoso hijo revivido en el poder de Dios. Señor, gracias te doy, desata el poder de tu sangre, por ese poder de libertad, de que le rescataste a mi hijo de la muerte, no te lo llevaste, no se lo llevó. Y estoy aquí para contarlo y para romper la maldición y romper esa atadura en mí, en mi hijo y en ustedes también. Entonces, porque al hablar esto, te cuento el testimonio de cómo, si hubiera sabido que Dios estaba, pero ahora Dios me lo reveló. Él estuvo ahí para resucitar, revivir a mi hijo, porque mi hijo estaba al borde de la muerte. Mi hijo estaba a punto, ya no tomaba nada, estaba acostado, ya no, estaba débil, ya no podía ni siquiera gritar, estaba a punto de morir. O sea, ya estaba cuando alguien ya baja los brazos y está así, y solo mira, ya ni el dolor sentía mi pobre hijo, hasta cuando empezaron con una sonda a darle agua y empezó como a revivir mi hijo. No, esta parte yo la recuerdo tanto y es creo que la más dolorosa, donde tengo que liberarme. Y ahí fue que él empezó nuevamente a restaurarse. Fue a restaurarse y poco a poco en la casa, cuidándole, dándole agua, cuidándole de comer y todo. Fue y poco a poco mi hijo restaurándose. Ese es un testimonio. Ahora Dios me lo muestra, es el testimonio de él, que él estuvo ahí con su poder y su fuerza para mantener a mi hijo vivo,
para revivirlo, para sacarlo de eso. Él estuvo ahí y eso me lo revela y yo le doy gracias a Dios por eso, por mi hijo, y se lo entrego a él, porque él es el mejor doctor, es el mejor sanador, el mejor protector, el todo. Yo no puedo más, en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada si no son en las fuerzas de Dios, en Cristo. Y ese fue pues mi trauma que me quedó a mí porque yo no podía hacer nada, y el dolor y el sufrimiento que pasé con él, junto con él, y no tenía a Dios en ese momento, no tenía a Cristo, estaba desesperada, pero yo era muy fuerte de carácter, eso sí, pero ahora que se revela esto, tal vez con la maldición, o que sea que se entró el enemigo, yo lo odio todo lo que tiene que ver con la muerte, con la enfermedad, con todo lo que es arrebatamiento de enfermedad en los hijos, de la familia, todo lo que sea adulterio y todas esas cosas que nos llevan a hacer mal, la fornicación, aunque yo también estoy dentro de ese grupo, o sea, pero todo esto me muestra el por qué tengo que seguir sacando las cosas, por qué tengo que seguir avanzando con Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que romper las maldiciones? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde están esos demonios, esos espíritus que tengo que sacarlos? Y bueno, esa es la historia que por qué yo decidí hacer este tema, por mi hijo, ¿no? Porque doy la gloria y las gracias a Dios Todopoderoso que estuvo ahí para restaurar a mi hijo, revivirlo y ponerlo nuevamente bien, y a mí también, que me está poniendo nuevamente bien, me puso bien. Entonces yo quería decir qué es la enfermedad, ¿no? Porque yo odio la enfermedad y odio las muertes. La enfermedad es algo, un malestar que crea en el cuerpo, que un malestar interno o externo que no te deja estar bien, tranquilo y en paz, que te duele. Esa es una enfermedad, y esa puede ser por herencia de tu familiar, o son epidemias también, ¿no? Esas son las que acechan al mundo. Por ejemplo, el cáncer, el VIH, el estrés. En mi caso yo siento a veces un poco dolor de la espalda por el trabajo, eso también es un problema, y ahora lo saco en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la sangre de Jesús, lo ato, rompo todo aquel dolor de espalda, de columna, lo que sea. Y en mis hijos cualquier cosa de enfermedad o cualquier cosa que pase, lo rompo. El estrés también por la presión del trabajo, por las cosas del mundo, eso también se tiene que romper. Ahora yo quiero decir también por qué se produce la enfermedad. Verán, según la ciencia son por virus y bacterias hereditarias en el ambiente, ¿no? Según la ciencia es por la virus y bacterias también en el ambiente, ¿ya? Esos son lo que se crean las enfermedades. Y también ¿cómo se dice? Enfermedades hereditarias, que si la mamá, el abuelo o la abuela tiene cáncer, también la va a tener la hija, y etcétera. En mi caso, mi abuela tuvo cáncer, mi mamá le dio cáncer, pero yo rompo eso, el cáncer en mi vida, lo rompo, lo rechazo, y también rompo aquello en las personas que me ven, todo espíritu de cáncer, de enfermedad, tiene que irse, se va en el nombre poderoso de Jesús, y con la poderosa sangre de Jesús se va. Y estas pueden ser por las causas de adicciones, ya dije, familiares. En Suiza, donde yo vivo, es una cultura muy pregmada al dinero, al sistema, a la ciencia, porque aquí domina lo que es. Aquí no hay una religión y tampoco hay un Dios. El Dios de los suizos no es un Dios vivo. El Dios de ellos, por ser tan neutrales y por el dinero, ellos están dominados por Moloch, el Dios de los amonitas. Ese es que se entrega a los niños al fuego, a la muerte, y a mi hijo lo quería llevar, y no, ahora lo saco de ahí, lo rompo esa maldición, que aquí es solamente dependiendo de la casa de seguro, para que la gente vaya a los hospitales, dependa de las medicinas y se enferme y piense que la enfermedad es algo normal, y los los niños, esos niños nacen sin propósito, nacen por nacer, por tener una familia, y ¿qué clase de hijos van a tener? Si van a estar así, no hay un propósito y solamente dedicados a mantener un sistema que no les da nada más que solamente dinero, y no les va a dar nada más de poder, ni espiritual, ni físico, ni mental, sino de esclavitud. Eso es, se rompe ese espíritu de esclavitud, de enfermedad, de muerte, de dependencia a la medicina y a la ciencia, en mi vida y a la de mi familia y en mis hijos. Cansa hacer estos rompimientos, ¿no? De maldiciones.
Y por eso digo aquí, porque la farmacéutica aquí en Suiza es la raíz de la farmacéutica. Aquí se crean todas las medicamentos para enviarlos a todas partes del mundo. Algunos se expiden gratuitamente y otros se los venden, y con eso se comercializa la medicina, y con eso Suiza tiene más poder, más control, monopoliza esta área en lo que es la medicina y con los médicos y la ciencia a nivel mundial. ¿Ya? ¿Cómo va a ser normal que una persona acepte una enfermedad y tenga que aceptar lo que un médico le dice y que tenga que tomar pastillas por toda la vida hasta que se muera porque el médico dijo esto es una enfermedad y solo con esto se cura? Eso es una mentira, mentira del diablo en este mundo, mentira del sistema, mentira de la farmacéutica, mentira de la ciencia. Médicos y doctores que han hecho de la medicina algo, solamente una comercialización, porque aquellos médicos que están hechos para cirujanos que cierran heridas cuando hay accidentes, que te dan algo, y aquellas medicinas que son realmente para mantener el dolor un poco menos, eso está como decirlo, bueno, estaría dentro de lo normal. Pero ya lo no normal es que cualquier cosa que se tiene, ya se tiene una enfermedad, y por cualquier malestar ya se expande un medicamento. ¿Dónde está eso? Los hospitales deberían ser, en vez de Suiza, unas cosas horribles, donde con calaveras, para que la gente vaya al hospital y diga, no, yo no vengo acá, me da miedo, me quedo sano. Pero ¿qué pasa? Los hospitales están mejor que Suiza, pintados de colores maravilla, que la gente piensa que es normal enfermarse e irse al hospital cuántos días y sentarse ahí. No, yo no acepto eso, yo no lo acepto. Entonces por eso yo sé por qué funcionan las cosas del aseguro, de las farmacéuticas y de la enfermedad y la caja del seguro y la medicina aquí en Suiza. Eso es la mierda. La trampa en el mundo cree la ciencia y la ignorancia de poder, y el poder de Dios es más fuerte, y más fuerte que todo esto, ¿no? Y las maldiciones impuestas, hechiceros, magia negra. Pero también hay una maldición en todo el país, porque al maldecir a todas las personas que están aquí, todas las personas tienen que someterse al sistema, porque si no te sometes al sistema, entonces esa maldición te persigue. Y por eso yo digo, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasa? Y hay muchos secretos que yo he descubierto en el espíritu, pero poco a poco he de ir revelándolos, ¿no? Que las verdades. Y entonces por eso hago yo este video, para romper las maldiciones. Yo me voy al Nuevo Testamento, a Mateo 10, donde Jesús envía a los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles han sido aquellos que nos han... De los 12 apóstoles, en ningún momento Dios dijo, voy a mandar a los 12 apóstoles a que me pongan templos de iglesias y en cada iglesia haga... Claro, nos tenemos que reunir en un lugar, todos, ¿no? En un centro, en un lugar para hablar de Dios, hablar de esto. Pero a todos nos dio, según la Biblia, a todos nos dio el poder para ser médicos, para sanar a nosotros y sanar a los otros. Aquí Jesús envía a los 12 apóstoles, quienes siguen la palabra de Dios y sabemos, mira, Mateo 10, de las 7 a la 8, dice, y Jesús dijo, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Eso significa, yendo, predicad, diciendo... Por ejemplo, este es un ejemplo del 7. Yo voy caminando mi vida, voy siguiendo mi vida. En el camino estoy empezando a predicar su palabra y descubrir el Espíritu me dice, ¿dónde están lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Dónde quiere sanar? ¿Dónde quiere liberarme? ¿Dónde está la maldición? Y ahí es donde dice entonces acercado el reino de los cielos, porque el momento que se rompen esas maldiciones generacionales de pobreza o de enfermedad o de brujerías o de hechicería o cualquier cosa que sea, donde se rompe eso, llega el reino de los cielos en mí y en las personas que están a mi alrededor. Lo va a hacer. Y dice sanad enfermos. Al sanar enfermos, primero yo como templo de Dios tengo que sanar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Si es que me duele la espalda, mi espalda. Si es que tengo un dolor en el brazo, en la mano, me la sano. Porque Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo puedo hacer esto. Lo decreto en el nombre poderoso de Jesús, desatando su sangre, sano en mi cuerpo, en mis hijos. Rompo todo. Rompo toda maldición de enfermedad, de dependencia a fármacos, de dependencia a la ciencia y a médicos, y decreto y profetizo que mis hijos no se enfermarán, ni tendrán accidentes donde tengan que estar dependiendo de médicos, de nada, serán sanos, salvos, estarán
cubiertos y libres de cualquier cosa. Sus ángeles lo protegerán, los liberarán y estarán bien. En el nombre poderoso de Jesús en mi vida y en las personas que me están mirando lo va a hacer. También dice, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. Echad fuera demonios, esa es mi favorita, echo los demonios. Y de gracia recibiste la de gracia. Entonces de gracia recibí la vida nueva de mi hijo. Y de gracia se lo voy a dar, porque ese es un testimonio de que Dios estuvo conmigo en esos momentos donde yo todavía ni siquiera lo conocía, pero Él estuvo conmigo, Él estuvo con mi hijo, y a mi hijo lo quiere para su reino, y en estos tiempos todo va a seguir cambiando, va a hacer cosas para bien, ¿no? Por eso yo me aferro, me apodero de su palabra, de todo lo que he aprendido, de todos los mentores, los apóstoles y los profetas y los predicadores y pastores y todo lo que sea. Yo me apodero de todas esas palabras y lo que Dios dice es verdad. Entonces el Espíritu me ha mostrado, yo lo he transmitido, te transmito, rompo la maldición. Si es que tengo que volverla a hacer, la haré 10,000 veces hasta que yo no sienta nada, ni vea ni un sueño, ni sienta dolor, ni pena, ni trauma, ni me acuerde, ni miedo, ni nada de aquella cosa, porque tiene que romperse y desaparecer, romperse fuera, y las maldiciones hechas o impuestas por alguien, que se le regrese a ellos y a todo lo que ellos quieren. A mí no me venga a molestar el enemigo ni Satanás con sus cosas, ¿no? Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Les he presentado esto, estoy loca. Y claro, tendré también no solo temas de rompimientos, de maldiciones o de enfermedad, sino también de finanzas, temas de brujerías, de hechicerías, temas de demonología, súper interesantes, temas de cómo hacer riquezas. O sea, va a estar muy, muy, muy variado esto, pero todo con la autoridad de Dios, con su plan, y sabiendo que yo no soy perfecta, que como soy una pecadora, que me arrepiento a diario de cualquier cosa que haga, que no le guste, que me equivoque y que no esté dentro del plan de Dios, o que no está con Él, pero que Él me revele dónde tengo que hacer mis cambios, porque esto es el mundo de avanzar con Él, descubrir sus revelaciones y compartirlas, decirte la verdad, y esa es la verdad, porque la tengo de Él, porque viene de Él. No me la invento ni la he recibido no porque la gente dice, el pastor o el apóstol, porque viene de Él y aquí está escrito. Y puedo utilizar su palabra para hacer esto, porque Él me da poder, como a todos los que lo siguen y lo conocen. Entonces, les deseo lo mejor de todo, un bonito semana y un beso muy grande.